Buenas tardes, ¿cómo están? Enseguida repasamos dos proyectos de la Diputación de Pontevedra con la que se pretende cambiar nuestro entorno para mejor. Enseguida hablamos del proyecto Agora y también del plan Revitaliza. Vamos a tener con nosotros también, porque es miércoles, a nuestro veterinario y a nuestro abogado, a Marcos Fernández y a David Alfaya. Pero antes, solamente apuntar 82 nuevos contagios por PCR confirmados en las últimas 24 horas. La curva se estabiliza relativamente a la baja, sigue habiendo contagios. Lo que les voy a mostrar a continuación es el plan de Navidad de la Xunta de Galicia, lo que se permite, pero sobre todo lo que se recomienda. Pocos cambios de lo que sabíamos ya del plan de Navidad, solo algunas concreciones, y es que las restricciones de movilidad que afectan a los municipios se suprimirán de forma excepcional entre las 12 horas del día 23 y hasta las 23 horas del día 25. Ojo, ese día ya recuperamos el toque de queda, solo se prolongará hasta la 1:30 de la mañana durante Nochebuena, es decir, el día 24. Y entre las novedades, vuelvan a echar cuentas para poner la mesa. Antes se permitía un máximo de 6 personas sin contar los niños, ahora el máximo es 10 y los niños sí cuentan, lo que puede modificar su lista de invitados, aunque la recomendación sigue siendo celebrar o Nadal na casa, coa nosa unidade familiar, con quen convivimos a diario. El conselleiro non ha dejado de insistir. Xogámonos moito nestes días, sobre todo o día 24, o día 25, o 31, o 1 e o Día de Reyes. Son días de festa, entre comillas, porque deben ser festas responsables e cumprindo as normas sanitarias. A mensaxe é clara. Neste caso, menos é máis. Menos reunións, menos visitas, menor tempo, todo isto é máis seguridade, máis probabilidade de que efectivamente non se produzca esa terceira onda da que todos falamos e na que todos pensamos. Pero sigue la mano abierta en cuanto a visitas familiares. Personas de fuera podrán entrar en la comunidad para visitar a familiares pese al cierre perimetral entre el 23 de diciembre y el 6 de enero, una fecha provisional porque el día 28 también se revisará este punto y podría cambiar. Durante la Navidad al menos también podrán salir e ir a cenar a casa los usuarios de las residencias. Non Nadal atípico en cuanto a celebracións, o que se manteñen son os bons deseos, e na época final do ano sempre pensamos como vai ser o ano próximo, pero o que queremos saber é como vai a ser o noso futuro a través dunha entrevista que imos a facer a continuación coa Deputación de Pontevedra, que está traballando cos máis pequenos precisamente para que o conserven, para que preserven o noso futuro e tamén o seu. De seguida lles conto. Primeiro saudamos a Manolo Domínguez. Manolo, que tal? Moi boas tardes. Hola, moi boas tardes. Manolo é coordinador da ala didáctica educativa de Revitaliza, dese proxecto da Deputación de Pontevedra, do que, Manolo, aquí falamos neste programa moito tempo, porque durante o pasado ano fixemos unha serie de reportaxes sobre a importancia da reciclaxe, sobre a importancia da compostaxe e de preservar ese futuro, e vos dichedes conta de que o ideal para facelo é falar cos máis pequenos e facer que neles prenda esa mecha, non? Hai que atender todos os frentes. Por suposto que hai que traballar con poboación adulta, é fundamental, son as persoas que en cada domicilio, en cada fogar, pois se encargan da xestión dos residuos, por exemplo, pero é fundamental traballar tamén para o que ven de inmediato. E incluso moitas veces, penso que calquera persoa concordará, a rapazada, unha vez que asume uns patróns de conducta e asume entender por que hai que facer determinadas cousas, e a súa motivación, pois son inflexibles, non admiten desviacións, nin admiten pausas, digamos, nun comportamento correcto. Son eles os que logo chegan a casa e din como se deben facer as cousas. Sí, é difícil negarlo, ademais. Sobre todo porque van con argumentos que lles chegan dunha forma didáctica, dunha forma lúdica. Eu teño que preguntarte, por exemplo, que é iso do xogo da miñoca ou quen vive aí? Sí, o xogo da miñoca, que de feito mantén todo o significado na versión en galego, porque se o traducíramos a Juego de la Lombriz, perdería, por suposto, o son semellante ao xogo da oca. É como un xogo da oca, un taboleiro, o dito, a parte da rima fácil, con oca, pois a miñoca, digamos, é o fío conductor para unha serie de casiñas nas que tes probas, preguntas relacionadas coa xestión dos residuos e moi especialmente da compostaxe, non? Dicir, que cuidados hai que darlle ao composteiro, que cousas se deben botar ou non,
Entón, é unha forma moito máis amena para rapaces de primeiro ciclo, non? De 6, 7 anos, que se estiveramos dándolle unha charla por moito que nos esforcemos, non? A outra actividade que mencionada, de Quen vive aí, Sí. é para ver precisamente a vida, entendendo a vida, a que se poda ver con material, a simple vista ou con material óptico, non? É dicir, pois eso, miñocas, colémbolos, cadelas de frades, tijeretas en castelán. Todos os animaliños, pequenos ácaros, que son inofensivos, por certo, non son os das alerxias, toda a vida, en canto a invertebrados que hai no composteiro, e que axuda a transformar eses restos precisamente en un fertilizante de primeira calidade. Os xogos entendo que é a mellor forma de chegar aos nenos e as nenas de infantil e primaria, e non sei por qué asumo que os de secundaria xa con os movementos polo clima chegan concienciados a estas actividades. O nivel de conciencia varía en base a múltiples parámetros, ¿no? Pero sí que, lóxicamente, con secundaria sí que podemos pues, diversificar o abano de ferramentas, ¿no? É dicir, unha charla coloquio con secundaria pues, pode funcionar de outro modo, ¿no? É dicir, temos charlas coloquio. As actividades experimentais tamén se fan con secundaria, pero sí, efectivamente, xogos, contos, demais son para primeiras etapas. Manolo, estamos falando do 2020 aínda, un ano que foi moi diferente, incluso entendo que tamén para este programa que comenzaba xa fai 4 anos, 4 cursos escolares, e que este ano non parou, aunque aínda que sí que é certo que hai determinadas citas, como esa entrega de premios, por exemplo, que tiveron que ser diferentes. Sí, en chegando ao marzo, realmente teñamos unha axenda, unha cantidad de actividades programadas e mesmo difícil de cumplir. Estábamos realmente preocupados polo nivel en fin, de dobletes e tripletes que había que facer para poder atender as peticións todas. O parón, evidentemente, o que nos fixo foi sentarnos, reflexionar, pensar en posibilidades, e o que se fixo para intentar máis ou menos manter o tono e que a rapazada seguise tendo presente os contidos, pois foi ofrecer a concellos en diversas actividades adaptadas, lóxicamente, aos protocolos sanitarios de distancia e demais, para facer en campamentos e ludotecas. Entón, sí, o que tamén nos parou, por suposto, o Congreso Escolar. O Congreso Escolar consiste en que unha serie de centros fan algo máis que participar nas actividades programadas. Deseñan un propio proxecto, un propio contido, alrededor da compostaxe. Desde ópticas diversas, dicir, pode ser experimental, pode ser divulgativo, pode ser de concienciación, na contorna, pode ser creativo, artístico. Entón, desenvolven un proxecto, teñen mesmo unha axuda para os materiais a ese respecto, e tamén de asesoramento, e presentan a súa experiencia un congreso, un formato típico, é dicir, un congreso presencial ante 200 persoas aproximadamente, maioritariamente entre iguais, é dicir, é o propio alumnado quen asume o protagonismo e quen presenta as experiencias, basándose en presentacións informáticas, pequenos vídeos, cantigas, murais ou que a ferramenta que consideren oportuna. Este ano, evidentemente, que dicir, non? De xuntar 200 persoas 200 escolares nun mesmo salón era nin pensable, non? Nin a metade tampouco. Entón, o que se fixo foi unha xornada divulgativa de repaso que foron os congresos previos e o que é o propio programa en sí mesmo. Eses traballos que se siguen realizando pese á pandemia. Entendo que 2021 vai comenzar dunha maneira, dun xeito moi similar, o programa vai continuar así porque pensando xa no seguinte curso, este programa naceu con vocación de continuidade para implantar un sistema a compostaxe a que cada vez máis municipios se teñen afiliado, cada vez é máis normal e habitual en determinadas zonas compostar. Sí, neste momento a maioría dos concellos da provincia están, non recordo o dato xusto a día de hoxe, non sei se son 62 ou 64, pero vaya, que estamos na imensa maioría da provincia. E cada vez é máis habitual, e de feito, isto que comezou, pois, hai 4 ou 5 anos, podía ter un certo carácter pioneiro, pero dende a Directiva Europea de 2018, xa transposta a normativa estatal, isto é o camiño polo que realmente este camiño ou algún semellante ou algo moi parecido van ter que facer todas as entidades locais e provinciais. Pouco a pouco se sigue traballando nelo, a concienciación soe ser o primeiro, e o traballo sobre o medio ambiente. Entendo que a parte de eses proxectos
eses proxectos prácticos que estades a facer, ten que abrirse, tamén cos máis pequenos, moito debate sobre o futuro do planeta. Sí, por suposto. Realmente, ademais, un tema como os residuos, que teñen unha transversalidade amplísima, a través dos residuos podemos falar do ciclo das materias, podemos falar de aforro enerxético, de contaminación, tanto aérea como das augas e dos propios solos. Se permítenos achegar, a través da unha actividade, por exemplo, que son os intrusos, a propia presenza dos microplásticos, que estamos descubrindo nos últimos anos que a incidencia problemática disto é moito peor do que pensábamos. Están prácticamente por todos lados e os problemas de saúde que causan os animais e os humanos pois son moi importantes. Non? Entón, sendo como é o problemático dos residuos omnipresente e un tema desta transversalidade, é unha ferramenta moi boa para reflexionar, non? Sobre boas pautas e sobre os límites do que facemos. Ademais de reflexionar, estamos en época de Nadal, pensando en vos desexos de Nadal e tamén en vos augurios para 2021. Manolo, no teu departamento, aí na Deputación, nos revitaliza, cales son eses desexos para o vindeiro ano? Bueno, comentar simplemente a nivel formal que ainda que traballamos para a Deputación, pero nos, digamos, funcionamos directamente baixo a coordinación directa, de que, lógicamente, a Deputación marca as pautas, do CEIDA, do Centro de Información e Divulgación Ambiental de Galicia, que é que marca, digamos, as directrices do programa educativo e os diversos educadores ambientais sobre o terreo, pois, executamos. O noso desexo, que máis que saúde, creo que pouco... Comecemos por saúde, non? Saúde persoal e saúde ambiental, e iremos camiñando. Manolo, pois englobamos tamén eses desexos. Moitísimas grazas, de verdade, por ternos achegado un pouquiño máis a este programa. Moitísimas grazas a vos. E nós continuamos e o facemos seguindo pensando nas vilas e nas cidades do futuro. Quero que sentes comigo, escoitar como falas, como miras, como te relacionas, como xogas. Quero ser o teu lugar de encontro, o de todas e todos, especialmente dos nenos e nenas, e dos nosos maiores. Quero escoitar os teus pasos, camiñando, movéndote en silencio. Quero seguir adaptándome a ti. Quero recuperar anacos de min perdidos para poñelos ao teu servizo. Quero que formes parte de min, porque cando estou baleiro non estou completo. Por iso quero que voltemos a estar xuntos. Quero ser o espazo das persoas, un espazo cheo de vida, esperanza. E futuro. O teu espazo. Voltaremos. Dende un deses municipios que sigue evolucionando para adaptarse ás persoas, nos saúda xa o deputado provincial de Mobilidade, Uxío Benítez. Que tal? Moi boas tardes. Boa tarde. Dende Tomiño, neste caso, que podemos saudar a Uxío Benítez para falar precisamente deste proxecto de Ágora e desos espazos que estamos recuperando as cidadás e os cidadáns, ou que está recuperando para nós a Deputación de Pontevedra. Sí, a Deputación de Pontevedra iniciou un programa, un proxecto, que é esta rede Ágora de Concellos polo Espacio Público, precisamente xusto despois do confinamento, ante esa demanda crecente ao ver
ter estado todos recluídos nas nosas casas e darnos conta da importancia para a nosa desenvolvemento como persoas, non? Da importancia dese espacio público, por lanzamos en xuño esta rede de concellos. É unha rede de acción institucional entre a Deputación de Pontevedra e os concellos que así o decidiron adherirse voluntariamente, co obxecto de que de aquí ao 2023 podamos ter máis espacio recuperado para as persoas e máis infraestructuras de tipo de mobilidade peonil e mobilidade ciclable. Eses son os compromisos dos concellos que os concellos adquiren o adherirse a esta rede que a Deputación fai, e a Deputación pon a súa disposición asesoramento técnico, coñecimentos por a liña de subvencións e diversas iniciativas que vamos a facer nesta rede para fomentar estas políticas públicas de recuperación do espacio público. E para nós é fundamental, ainda que isto ten moito de conceptual, porque ten moito de conceptual de ideas, que é moi importante que nós queremos decir que isto é un proxecto que ten uns obxectivos concretos. É un programa cun horizonte temporal do mandato municipal, é dicir, de aquí a 2023, xuño de 2023, e o que retamos aos concellos que están adheridos é que de aquí no 2023 podamos decir que gracias a este programa da Deputación de Ágora se incrementaron de xeito sustancial, de xeito a un nivel moi alto, os metros cuadrados de espacios públicos. É dicir, isto ten uns obxectivos concretos cuantificables, teñen que ser concretos e cuantificables tamén para poder decir en xuño de 2023 que isto serviu de algo e que temos unha provincia na que os distintos concellos pois, hai máis espacios para as persoas que creemos que é unha demanda, ademais crecente hoxe en día na sociedade. Pois hai pasos que poden ser máis lentos e que efectivamente precisan ese horizonte un pouquiño máis amplo, inda que é relativo porque estamos falando dun mandato municipal, pero hai outros moitos máis accesibles e o estamos vendo xa na práctica en moitos deses municipios adheridos. Sí, efectivamente, moitos concellos que xa están facendo cousas, que están dando pasos, executando proxectos nos que se recupera o espacio público para as persoas e nós queremos tamén que agora sexa como que vai a ter unha difusión tanto internacional, estamos adheridos en dúas redes importantes, como a rede a nivel estatal, como a rede de Cidades que Camiñan e a rede de Cidades pola Bicicleta, e o que queremos tamén é visibilizar, que se visibilice todas aquelas cosas que xa se están facendo, que desde os distintos concellos xa están facendo e que son exemplo para que así, entre todos, unha aposta en común, podamos mellorar e podamos entre todos conseguir máis espacios que o objetivo, máis espacios para as persoas. Decir que agora nace un pouco coa premisa, hai 10 principios, non? Hai 10 principios fundamentais aos que os concellos teñen que adherirse, pero o principio 1 e o que para nós é básico é a concepción de que o espacio público é un dereito, que ten que ser considerado como un dereito dos cidadáns e das cidadás ao mesmo nivel que a educación e a sanidade. É dicir, o ser humano ten o dereito a sociabilizarse, ten que ter un espazo para poder falar coa xente, para poder xogar, para poder amar, para poder divertirse, para poder relacionarse, para ese espacio natural, o hábitat natural do ser humano é o espacio público e temos que preservalo, de igual xeito, por certo, que preservamos hábitats de outras especies que están en perigo de extinción. Pois ben, é o noso deber tamén preservar o hábitat urbano que é o espacio público. Nos aínda, non sei se ti, eu non o lembro realmente, pero a semana pasada, falando co vicepresidente da Deputación de Pontevedra, por exemplo, dicía que lembraba aqueles anos da infancia onde se podía xogar nas rúas sen ningún tipo de perigo. O que estamos buscando é iso, non? Espacios para xogar, para disfrutar, no que os coches non interfiran entre as persoas tampouco. Efectivamente, estamos procurando espacios, un espacio público para as persoas, recuperar espacio público para as persoas. E cando falas das persoas, falas fundamentalmente dos colectivos máis vulnerables da sociedade, que son os nenos e as nenas, as persoas maiores e as persoas con mobilidade reducida. Se facemos políticas pensando principalmente como primeiro objetivo a eses colectivos, faremos espacios para todos. Porque, dende logo, o espacio público é o único que é o espacio de todos e de todas, de toda a persoa con independencia
da súa clase social, con independencia da súa situación económica, con independencia do seu xénero, con independencia da súa capacidade ou da súa capacidade de mobilidade reducida. É dicir, é un espacio que ten que ser para todos e para todas. Entón, é fundamental que se pense neses colectivos máis vulnerables. Evidentemente, o dos nenos e das nenas é unha problemática social que hai. O principio 4 agora, o que os concellos deben de fomentar a autonomía infantil, é dicir, recuperar esa autonomía dos nenos e das nenas que pues non hai moito, non son tan bello de neno, eu iba camiñando ao colexio, non? Pois iso ten que ser un objetivo tamén dos alcaldes e alcaldesas que están en Ágora, dos concellos que están en Ágora, recuperar esa vida, esa posibilidade de ter espacios seguros para que os nenos e as nenas vayan camiñando a súa escola, ao seu colexio, e que, por lo tanto, poidan estar nas rúas tranquilos. E a maneira de que estén nas rúas tranquilos é que os espacios sexan seguros e, por lo tanto, así favoreceremos o seu desenvolvemento tamén como persoas, porque dándolle autonomía aos nenos, pues, melloramos tamén o seu desenvolvemento e evolución como persoas. Uxío, un valor engadido. Estamos buscando espacios máis hostibles tamén, medioambientalmente falando. Por suposto, é unha das outros principios de Ágora, principio 10, no que entendemos que un dos obxectivos tamén dos concellos que están en Ágora e un dos compromisos que teñen que adquirir os gobernantes que están en Ágora é que teñen que facer espacios máis respetuosos co medio ambiente e máis respetuosos coa actual crise climática. E iso non pasa por outra que máis por restringir o uso do vehículo, restringir, polo tanto, o uso do CO2, restringir a emisión de CO2 que emite a atmósfera, e iso pasa por ese compromiso que teñen que ter os alcaldes, os gobernos, de restringir o vehículo e favorecer outro tipo de mobilidade, favorecer mobilidades activas, como camiñar, como andar en bicicleta, como vehículos de mobilidade personal. Todo eso se consigue nunha concepción global de espacio público que temos en Ágora e que ten todos esos obxectivos, pois, que, como vedes, é moi transversal, pero que entronca con moitas das demandas da sociedade de hoxendía. E a demanda ambiental, a situación climática que hai, os obxectivos de desenvolvemento sustentable da ONU, a Axenda Urbana Española e a Axenda 2030 son cousas nas que agora está perfectamente encaixada e que son os retos e os retos da sociedade neste momento deste século. Quizáis por iso este proxecto non lle costou despegar. De feito, sabemos que moitos municipios da área metropolitana están xa adheridos. No Baixo Miño creo que están os 5 municipios do Baixo Miño. Quenes quedan e que facer para convencer a eses gobernantes das prioridades desa Axenda 2030 e, sobre todo, dos beneficios deste proxecto? Ben, nós temos que decir que non esperábamos unha acepción tan positiva dentro dos concellos da provincia. Nestes momentos, deses 61 concellos que hai na provincia de Pontevedra, xa temos 50 concellos adheridos ao proxecto Ágora, non? Na verdad que non contábamos con unha acepción tan positiva e, dende logo, nós vamos a contribuir por seguir difundindo este proxecto e vamos a contribuir a que os concellos non lles chegue con adherirse, sino que leven á práctica o que se comprometeron na adhesión. E para iso é fundamental que apliquen políticas. E para que apliquen políticas é necesario tamén financiación, que nos vamos a poñer enriba da mesa desde a Deputación de Pontevedra, con fondos nosos, pero tamén con fondos europeos. Vamos a intentar buscar fondos europeos que agora están en unha das a transición enerxética, en unha das dos requisitos de hoxendía para adquirir as subvencións. Entonces vamos a intentar canalizar axudas para que os concellos teñan diñeiro para poder aplicar esas políticas. Evidentemente, pues os que máis entenden isto, pues irán diante e outros irán máis atrás, como en todos os procesos de cambio social. Pero estou seguro que isto non ten volta atrás, isto é o futuro, e os concellos que van na vanguarda irán na vanguarda como en outro tipo de políticas públicas, pero isto non ten marcha atrás. Eu creo que hoxe en día hai unha maior demanda alrededor destes temas, creo que hai un maior recoñecemento social do que había hai 20 anos e isto é o futuro e creo que coa aposta que a Diputación de Pontevedra que vai facer neste mandato por isto, creo que vamos a poder decir que conseguimos datos concretos no que
podemos decir, vamos a poder decir en xuño de 2023 que temos unha provincia pois, con máis espacio público, máis respetuosa co medio ambiente, con espacios para os nenos e as nenas, para os nosos maiores. Hai un gran problema na sociedade hoxendía da soidade dos maiores, que están recluídos nos seus pisos porque non teñen un espacio público onde estar. No meu concello conservo que é un concello pequeniño, desde que creas un espacio público como os maiores lles gusta estar e disfrutar dese espacio público, igual que os nenos e as nenas. Entón, eu creo que son os retos eses do futuro e creo que vamos polo bo camiño. Uxío, dende fai uns meses normalmente me despido dos invitados dicindo que o Galla vindeira a entrevistase xa aquí no plató, xa véndonos a cara. No teu caso non, no teu caso agardo que a próxima entrevista, que de seguro vai a ser pronto, a fagamos na rúa, nunha desas fantásticas vilas da provincia de Pontevedra, nunha praza pública, tamén mirándonos a cara. Esperemos que sen máscara para seguir falando dese proxecto Ágora. Parecete? Pareceme estupendamente e estou a vosa disposición para o que queirades. Por certo, boas festas. Boas festas, igualmente. Agradecemos a Uxío Benítez, o deputado de Mobilidade da provincia de Pontevedra, que nos explicase algo máis este proxecto e continuamos programa. Asesority patrocina esta sección. David Alfaya, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, María. Oye, que hoy vamos a hablar, por supuesto, vamos a felicitar la Navidad a los espectadores, lo hacemos siempre con nuestros colaboradores habituales, pero también vamos a hablar de bancos. Hoy toca hablar del servicio de atención al cliente, porque tienen. Es una obligación por ley que tengan un servicio de atención al cliente para contestar y atender todas nuestras reclamaciones y nuestras protestas, ¿sí? Bueno, están obligados, ahora me contarás si funciona bien o si funciona mal, pero por lo pronto está regulado ese servicio. Sí, sí. Hay bastante regulación en cuanto al servicio de atención al cliente, en los plazos que tienen que contestar y en cómo tiene que ser el servicio. Y está bastante claro, tiene su complejidad, pero nosotros lo estuvimos analizando en la página web nuestra Asesority para que todo el mundo pueda conocer cómo funciona el servicio de atención al cliente y cómo se pueden hacer esas reclamaciones. Pues cuéntanos, háblanos ya no de ese artículo, sino de cómo funcionan y qué tenemos que hacer con ellos. Bueno, pues lo que comentamos en muchas ocasiones de todos los abusos bancarios que estamos hablando habitualmente, tarjetas, revolving, intereses, de préstamos, cláusula suelo, todas estas cosas siempre recomendamos hacer una reclamación por escrito al banco. Entonces, el primer paso es presentar esa reclamación por escrito al banco dirigido al servicio de atención al cliente. Cuando el banco nos cobra unas comisiones indebidas, muchas veces vamos a la oficina y protestamos allí, les decimos que no estamos de acuerdo. Bien, lo que recomendamos siempre nosotros es que se presente siempre por escrito, aunque vayamos por allí para intentar solucionarlo hablando con el empleado del banco, la reclamación, para que funcione realmente, tiene que haber una reclamación por escrito. Y esa reclamación es la que va dirigida al servicio de atención al cliente. Ese servicio de atención al cliente es un órgano independiente del banco, o sea, no va a ser el personal de la oficina el que nos contesta, sino es un órgano dedicado a atender esas reclamaciones y normalmente nos contesta que no tenemos razón. Pero en algunos casos, como pueden ser las comisiones bancarias, muchas veces nos dan la razón, al menos parcialmente, y devuelven parte de las comisiones cobradas, ¿sí? Bueno, esta es la forma, como debemos presentar la reclamación por escrito. David, yo entiendo que, claro, a ti te parece algo muy poco complicado, pero a los que somos ajenos, ¿cómo tiene que ser el contenido? ¿Qué debemos poner esa reclamación? ¿Qué debemos poner primero y qué después para que nos atiendan mejor y se nos entienda mejor también? Sí. Bueno, pues el escrito dirigido al servicio de atención al cliente del banco que sea y poniendo con nuestros datos personales y contando el problema lo más detallado posible, contar el problema que tenemos lo más detallado posible, incluso poniendo las cantidades o las fechas en que se produjo el cobro de una comisión o la circunstancia que estamos reclamando, ¿no? Y al final de la reclamación le pedimos lo que queremos. O sea, normalmente solemos pedir, el ejemplo más sencillo, que es el de reclamación de comisiones, le vamos a pedir que los 45 euros que nos cobraron durante 6 meses consecutivos de comisión de mantenimiento, pues nos lo devuelvan, ¿no? Va encabezado, descripción del problema y lo que le pedimos al final, siempre firmado y adjuntando el DNI.
sí que existe verdad en la problemática de cómo presentar esa reclamación. Y es muy sencillo. La reclamación el banco la tiene que aceptar de cualquier manera. Es decir, la podemos llevar en papel a la oficina, la podemos presentar por correo ordinario, enviarla por correo ordinario o por burofax o por correo certificado, y también existe la posibilidad de enviarla por correo electrónico, que es la opción más fácil y la más rápida, enviar un correo electrónico al servicio de atención al cliente del banco. Entiendo que aquí, como debemos enviar el documento firmado por correo electrónico, debemos imprimirlo, firmarlo, escanearlo y ahora sí adjuntarlo al correo electrónico, ¿no? Sí, esa es una de las opciones, y la segunda opción sería firmarlo con el DNI electrónico o con la firma digital, el que disponga de ese medio para firmarlo. Sí. Bueno, pero sabemos que es un porcentaje todavía muy bajo de la población, por eso hacía yo un poco la anotación. Entiendo que lo de presentarnos con el papel en la oficina tiene que funcionar siempre, o nos pueden remitir a la oficina central, que es donde está el servicio de atención al cliente. Nos vamos a encontrar que nos van a poner todo tipo de problemas. En la oficina nos van a decir que no quieren coger el documento, que nos van a decir que no es la hora para recoger el documento, nos van a decir cualquier cosa. Y cuando lo enviamos por correo electrónico también nos van a decir lo mismo, nos van a decir que por correo electrónico no te acepta la reclamación, que tiene que ser físicamente, o sea, nos lo van a poner siempre complicado. Lo importante es que quede constancia. Cuando lo llevamos a la oficina, si nos marean un poco, pues no nos queda más remedio que si nos dicen ir a la oficina central, pues tendremos que ir a la central. Lo que necesitamos es que la oficina nos pongan el sello, en la copia del papel de la reclamación, nos pongan un sello con la fecha y con el sello de la entidad conforme se presentó en ese momento. Si lo enviamos por correo electrónico ya queda constancia, y si enviamos por correo certificado o un burofax también nos tendríamos constancia. Lo importante es tener constancia de que quedó enviado. Cualquier medio es válido, tanto el sello de la oficina, el justificante de haberlo enviado por correo electrónico o el justificante de enviarlo por correo. Como que todo está regulado, ¿cuánto tiempo tienen que tardar en respondernos? Pues mira, el servicio de atención al cliente, por ley, tiene que contestar en un plazo de 2 meses. Pero después tenemos una orden posterior que regula los servicios de pagos bancarios, que establece que en 15 días nos tienen que dar contestación. Significa que a día de hoy cualquier reclamación respecto a tarjetas, a comisiones o a cualquier producto bancario nos tiene que dar contestación en 15 días, y como mucho en esa contestación nos pueden decir que están buscando documentación y lo pueden alargar la contestación hasta un mes. Pasado ese mes se entiende por desestimada esa reclamación, y entonces ya tendríamos que acudir a la vía judicial. Aunque nos parece complicado y nos gusta siempre intentar con esa reclamación que nos hagan caso y que nos contesten, la experiencia, lo que hacemos nosotros es presentamos esas reclamaciones, sabemos que algunas entidades no contestan porque tardan meses incluso en contestar, y a partir del mes es cuando ya presentamos la demanda en el juzgado. Por la experiencia nuestra, el resultado es mucho mejor en el juzgado que con las reclamaciones extrajudiciales. Estas reclamaciones al servicio de atención al cliente, en un porcentaje muy pequeño conseguimos tener éxito, y sin embargo en el juzgado el porcentaje es altísimo de éxito. Aunque nos dé miedo ir al juzgado, es el paso. Primero, presentar esa reclamación al servicio de atención al cliente, y si no nos contestan, si nos están tomando el pelo, si nos dicen que no nos atienden la reclamación, hay que pasar al juzgado. ¿Hay que poner la amenaza ya? A la espera de que atiendan esta reclamación, si no tomaré medidas más. Perfectamente, o sea, es perfectamente válido porque la ley así lo permite. Entonces, las reclamaciones que presentamos nosotros en representación de los clientes se lo ponemos bien claro, que si no nos contestan, presentaremos la demanda de inmediato. Pues ahí tienen la segunda opción, podemos hacerlo nosotros. David Alfaya nos explica siempre cómo hacerlo por nosotros mismos, pero ya así como a mí les surgen tantas dudas, también pueden consultar a los expertos y pedir que lo hagan en su nombre. Expertos, por cierto, ¿cómo van a pasar ustedes la Navidad? Pues tranquilo, en familia restringida, intentando cumplir las normas sanitarias, y unas Navidades diferentes. Unas Navidades diferentes, pero que, David, te felicitamos desde aquí, a ti y a todo el equipo de Asessority, que sabemos que hay muchas personas que están detrás de ti, que no vemos habitualmente en esta pantalla, pero que ellos también hacen gran parte de ese trabajo. Felicidades a todos. Nosotros también aprovecho para felicitar a todos vosotros, a todos nuestros clientes, y por supuesto desear sobre todo acordarnos de la gente que lo está pasando peor en estos momentos, tanto desde el punto de vista sanitario y desde el punto de vista económico, para que empecemos un año nuevo con más ilusión y que sea bueno para todos. Un beso enorme, felices fiestas. Felices fiestas, María. Señores, no lo dejamos aquí, vean primero esta monada. No es mono, es monísimo, pero no es un juguete. Marcos Fernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, María. Bien. Nos lo cuentas cada año, pero creo que hay familias que todavía no han llegado a la misma conclusión. Sí, es un tema bastante común, ¿no? En esta época del año, que muchas familias se plantean si regalar o no una mascota,
como regalo de Papá Noel o de Reyes Magos. Y bueno, insistir mucho que antes de llegar a esa decisión hay que pensárselo 2 veces y asumir que un perro o un gato o otro animal de compañía aportan mucho más que un juguete a los niños, tienen un montón de beneficios, ya lo sabemos, pero también suponen una responsabilidad, ¿no? Entonces hay que pensárselo mucho porque van a ser años en los que vamos a tener que proporcionarle una serie de cuidados y ser responsables de su salud, de su alimentación, ¿no? Además, esta responsabilidad viene después enmarcada en los datos de abandono, ¿no? Responsabilidad o irresponsabilidad cuando no se produce. Sí, por desgracia España sigue siendo uno de los países en los que mayor número de animales abandonan cada año, tanto perros como gatos. 2019, que ya tenemos esos datos, son pues en torno a 300.000 animales recogidos en protectoras y gran parte de ellos son pues animales pues a los que la familia no se adapta, a los que la familia al final pues no quiere y acaba abandonando en la calle. Oye, que me adelantabas tú por correo electrónico que hay posibles soluciones para intentar evitar esto. La primera es hablar de la responsabilidad antes, seguro, de que la gente pida un animal de compañía a Papá Noel o a los Reyes Magos, pero ¿habrá alguna más? Sí, obviamente. Primero la concienciación de eso, como tú dices bien, de la familia, de las personas que van a adoptar estos animales o adquirirlos en esta época del año. E insistir mucho que es una responsabilidad para muchos años y que tenemos que asumirlo, que va a suponer también, obviamente, un gasto económico, sobre todo al inicio, ¿no? por las primovacunaciones, las desparasitaciones, lo que va a pasar un animal en su primera etapa de vida. Y muy importante, una de las medidas más importantes que está demostrada es la esterilización, ¿no? de nuestras mascotas. Ya hablamos muchas veces de que eso además aporta una serie de beneficios para la salud de las mascotas, pero aquí sobre todo es para evitar el primer motivo de abandono de los animales, que es las camadas no deseadas, ¿no? A día de hoy en España sigue siendo el primer motivo de abandono. Muchísimos gatitos, sobre todo en la primavera que nacen, son consecuencia de no esterilizar a las gatas y a los gatos, y esto es algo que tenemos que insistir mucho, ¿no? La esterilización. Otra medida también es la identificación, ¿no? O sea, en perros se está consiguiendo que gran parte de la población canina esté identificada. Y es eso, obligatorio, pues, ¿no? Claro, es obligatorio. En los gatos no es obligatorio en la mayoría de las comunidades autónomas, sí en algunos concellos, por ejemplo en Vigo es obligatorio que los gatos estén identificados, pero la población felina en general no está identificada. Marcos, que se nos colaba por ahí una foto también de un perrito probando el menú de dulces navideño, y con esto damos paso a la siguiente pregunta, porque sabemos hay muchos peligros también para los animales de compañía, para esas mascotas que tenemos en casa durante las Navidades. Sí, este es otro tema habitual en estas fechas, ¿no? Siempre que se acercan las Navidades va a haber en casa, pues este año quizás no tengamos pues el mismo tipo de reuniones familiares, pero va a haber seguramente en todos los domicilios chocolates, turrones, dulces, uvas, ¿no? Y todo este tipo de alimentos sabemos que son peligrosos para nuestras mascotas. Y un alimento que está también muy presente y que lleva muchas veces a cirugía o endoscopia son los huesos, ¿no? Y esto es muy habitual, sobre todo en perros, gente que aún está habituada a darle huesos. Y veíamos ahí una imagen, ¿no? De una radiografía de un perro de la semana pasada que tuvo que pasar por endoscopia porque tenía un hueso alojado en su esófago, y eso produce una obstrucción y puede llevar incluso a consecuencias fatales, ¿no? Para el perro. Por lo tanto, cuidado con los restos. En esta época es habitual el cordero, por ejemplo, y los huesos del cordero, como los del pollo, son más fácilmente astillables, ¿no? Entiendo que esto hace más daño todavía que uno de vaca. Sí, son especialmente más peligrosos por las astillas, como tú dices, que generan, pero a veces hay perros que, aunque sean huesos de ternera, de vaca, son huesos muy voluminosos, y hay perros que tienen este comportamiento de cocodrilo, ¿no? De intentar tragárselo todo inmediatamente, y ese hueso luego queda como encajado en el esófago y produce una situación grave para el animal. Entonces, cuidado con los restos de las comidas, de los cocidos navideños, porque muchas veces tenemos la tentación de darle un hueso. Siempre que sea un hueso grande, que el animal no sea capaz de comerse, para que se entretenga con él no va a haber estos problemas. Pero cuidado con todos aquellos que se los puedan tragar. Consejos, como siempre, para prevenir antes de que tener que curar. También en las Navidades, que por cierto, Marcos, ¿cómo las vais a pasar? Bueno, pues en familia, ¿no? Yo creo que vamos a atender a esas recomendaciones. Con todo el dolor de corazón de no poder reunirte con todos los seres queridos que sueles hacer en esta época del año, lo haremos en mi caso en concreto, pues con mi mujer y con mis 2 hijas en casa. Con convivientes, efectivamente. Eso es. Marcos, pues que entre convivientes, que disfrutéis de la noche, que será diferente, pero vendrá Papá Noel, que os habéis portado muy bien también en casa, ¿no?
Sí, por supuesto, a las niñas seguro que les viene. Pues disfrutadlo mucho, que tengáis una feliz noche, una feliz Navidad y hablamos la próxima semana. Igualmente, feliz Navidad para todos. Señores, pues ya lo saben ustedes, porque nosotros mañana tampoco venimos, con todo tendrán la programación especial de Televigo. Vamos a seguir paseando las Navidades de Vigo, por ejemplo, y vamos a seguir hablando de Navidad, y la próxima semana ya sí venimos de vuelta para felicitarles el año nuevo. Hasta entonces, cuídense. Un beso.